Listo. Entonces, siendo ya las 5:05 y teniendo ya como gran parte de nuestra sala llena respecto al cupo que teníamos presente, vamos a dar formalmente inicio a este conversatorio. Entonces, muy buenas tardes, ahora sí de manera oficial. Mi nombre es María Fernanda Silva y yo hago parte del equipo organizador del octavo Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, titulado Oralidades y Culturas Orales en las Bibliotecas del Sur Global. Les damos la bienvenida a este primero de los 4 conversatorios que estaremos realizando en el transcurso de la semana. Y recordemos que el día de hoy, en el marco de nuestro congreso, estuvimos abordando la primera de las 4 líneas temáticas de este congreso, específicamente la línea temática de oralidades y diversidad cultural. Es decir, que toda la programación del día de hoy ha estado relacionada con este tema. Y bueno, justamente en este conversatorio vamos a estar compartiendo 2 experiencias bibliotecarias relacionadas con el tema de oralidades y diversidad cultural. En términos de nuestra metodología, contaremos con una primera parte del espacio para escuchar de manera muy atenta las 2 experiencias bibliotecarias que nos van a acompañar hoy y posteriormente, pues cada una de ellas tendrá 20 minutos para su presentación y posteriormente vamos a contar con un espacio para que ustedes de viva voz puedan hacer comentarios, puedan hacer aportes, reflexiones y en particular nos puedan compartir sus propias experiencias bibliotecarias relacionadas con nuestro tema de oralidades y diversidad cultural. Entonces vamos a tener esos 2 momentos específicos en nuestra conversación del día de hoy. Les contamos que las experiencias que nos acompañan hoy fueron seleccionadas a través de una convocatoria que publicamos por las redes sociales de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Recibimos alrededor de 40 postulaciones, hicimos un proceso de selección y de ese proceso surgieron las 8 experiencias que se van a estar presentando a lo largo de toda la semana. Hoy vamos a tener las 2 primeras experiencias y la idea es poder empezar a reconocer esa riqueza, como decíamos antes, de lo que ya se hace en la red nacional y que dentro de nuestro congreso haya espacio no solo para las personas expertas, sino también para los expertos de la red, para las personas que están trabajando día a día en las bibliotecas y proponiendo muchas experiencias bibliotecarias que son valiosas. También queremos anunciarles que cuando ustedes ingresan a la plataforma virtual del Congreso, van a poder encontrar una sección que se llama experiencias. Ahí hay un mapa de Colombia en el que están ubicadas todas las experiencias que se postularon a nuestro Congreso. Le dan clic a los iconos que encuentran en el mapa y van a ver la información de esas experiencias. Van a poder ver cómo se llama la experiencia, en qué biblioteca se desarrolla y una muy breve descripción del trabajo que hace alrededor de las oralidades y las culturas orales. Entonces, esta es nuestra invitación para que ustedes puedan visitar este mapa, que ojalá pueda ampliarse después del Congreso para seguir identificando y visibilizando estas experiencias. Bueno, sin más preámbulos, iniciamos entonces con nuestra primera parte del conversatorio y es, pues antes, presentarles a nuestros 2 invitados. Por supuesto, ahí ustedes ven a Mauricio Espinosa Torres, que es nuestro primer invitado, de la Biblioteca Pública El Parque, ubicada en la ciudad de Bogotá. Y por otro lado, estamos viendo a Geraldine Lisset Parra, quien está como representante de la Biblioteca Rural Itinerante Bibliocusiana, ubicada en Tauramena, Casanare. Bueno, Mauricio, un breve saludo para los asistentes. Hola a todos y todas, bienvenidos a este espacio, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Mauricio. Y Geraldine. Buenas tardes para todos y todas. Pues muy contenta de estar participando de este maravilloso espacio. Gracias. Entonces vamos a empezar con la intervención de Geraldine, que nos compartirá su experiencia denominada Carpa Rural Literaria. Te doy la palabra para que inicies tu presentación y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes también por permitirnos ser parte de estos espacios para nosotros los
mediadores, bibliotecarios, promotores de lectura, escritura y oralidad. Soy Geraldine Parra, del municipio de Tauramena, Casanare, especialmente del corregimiento Paso Cusiana, en donde desde el 2019 recibimos, luego de un proceso de divulgación, de acercamiento, de aprendizaje, recibimos nuestra biblioteca rural itinerante. Desde ese año, pues hago parte como mediadora líder de la comunidad con nuestra BRI, y pues muy contenta todos los días, todos los años, en todo momento de poder ser parte de estos escenarios, de aprender mucho y transmitir lo que voy aprendiendo. La Carpa Rural Literaria es nuestra estrategia itinerante por la cual pues hemos tenido la oportunidad de visitar, de presentar los servicios bibliotecarios, especialmente a la zona rural del municipio de Tauramena. La carpa pues busca prestar esos servicios de todo tipo, de club de lectura, de hacer entrega de títulos de la colección de Leer en mi Cuento, que nos llega a través de la Biblioteca Municipal de Tauramena, de poder hacer actividades de lecturas en voz alta, y una muy especial que tuvimos la oportunidad y por la cual pues hoy estoy aquí y quiero compartirla, es la experiencia del Círculo de la Palabra, en el cual contamos con la participación de dos grandes gestores y creadores culturales de mi municipio, Briseida Jiménez, quien es portadora de cantos de trabajo de llano, y un creador cultural también muy reconocido que se llama Leiber Jiménez, es intérprete de la bandola, instrumentos llaneros, canto, y pues pudimos articular dentro de las diferentes actividades que hacemos a través de la Carpa Rural, estas actividades de oralidad, de poder compartir la cultura, la tradición y la idiosincrasia llanera, de lo cual pues permanentemente nos sentimos muy orgullosos y queremos transmitirlo, y por eso también poderlo articular con lo que es la temática del Congreso Nacional en cuanto a la diversidad cultural. Y para mí es un orgullo que nuestra cultura esté siendo parte hoy de estos espacios en donde pues tenemos la oportunidad de compartirles grandes experiencias. Entonces, así se llama la estrategia en general. Siguiente, por favor. Por aquí quiero compartirles también, pues relacionándolo con lo que es nuestra BRI, prestamos nuestros servicios del préstamo de libros permanente aquí desde mi casa, donde tengo adecuada la biblioteca a todo tipo de edades de usuarios. Siguiente, por favor. También pues hemos sido ganadores de nuevos contenidos literarios. Me dirijo especialmente en moto con la maleta a las zonas rurales, escuelas, la puntuación comunal, la articulación para el siguiente. Siguiente, por favor. Ahí también, pues, en parte, en una escuela de una vereda del corregimiento, la parte en la fotico de abajo, y de arriba tuvimos la oportunidad de ir a las veredas más lejanas, que es también parte de los objetivos, de llegar un poquito más lejos a las veredas que no tienen el acceso a los servicios bibliotecarios. Siguiente. Esto ya es en nuestro corregimiento, aquí pues en articulación con la policía, en varias actividades con la policía infantil, donde podemos pues hacer varias actividades de lectura grupal en voz alta. Siguiente. Él es el maestro Leiber Jiménez, quien con la interpretación del instrumento del 4 en esta ocasión, es como iniciamos la temática de oralidad, de Círculo de la Palabra, para transmitir, compartir, contar las experiencias antiguas de los llaneros, de lo que es nuestro contexto cultural. Siguiente. También el maestro Leiber en una de las veredas del sur de Tauramena, con la carpa, pues realmente lo que hacemos es la instalación de una carpa, y con un equipo completo, pues realizamos las actividades. Siguiente.
Aquí vemos también en otra de las veredas el equipo de promotoras. A mano izquierda, derecha de la pantalla, la maestra Brisa Jiménez. Siguiente. Ahí vemos pues cuando están ellos en su accionar, compartiendo los cantos, las vivencias que ellos han tenido. Siguiente. Otra de las experiencias en otra de las veredas. Hemos ido a 11 veredas. Hemos tenido la oportunidad de estar en 11 veredas y de participar. Siguiente. La rutina es la misma. Digamos que lo que hacemos con la biblioteca ya lo llevamos en una estructura y hacemos el compartir de las temáticas con cada uno de los miembros del equipo. Siguiente. Ellos son parte del equipo. Está la maestra Brisa. Hemos contado con escritores, promotoras de lectura y logística. Siguiente. Creo que ya terminamos por ahí la presentación. Bueno, pues ahora compartirles también un poquito más sobre el público, por ejemplo, a quien realizamos. Las actividades pues están abierto a la convocatoria que se hace es a través de las juntas, de nuestros aliados. Llegan personas de todas las edades, sin embargo, la mayoría de las personas que llegan son niños entre los 6 y 12 años de edad. Pero pues llegan papitos a acompañarlos y se vinculan dentro del conversatorio, dentro del círculo de la palabra, con las experiencias. Lo que hacemos es compartir algunos cantos de trabajo de llano, que son unos específicos, otros de cantos de ordeño, cuando las señoras o los señores están haciendo pues la labor de ordeño. También como el llamado a los animales más, digamos, domésticos, a los marranos para darles de comer, a las gallinas. Y la verdad que es una experiencia muy enriquecedora en temas culturales, porque los niños empiezan como a recordar y las personas que participan a recordar, pues, sobre todo porque son tradiciones que se van perdiendo también, pero empiezan a recordar cómo su infancia o cómo sus abuelos o sus papás hacían lo mismo y se empieza a hacer un intercambio entre algunos cantos, la forma en cómo se llaman algunos animales, de alguna manera unos las llaman de una manera, otros de otra, y entonces empieza a haber ese intercambio entre nuestra portadora de cantos y lo que son las experiencias que como digo, a lo largo del tiempo por la civilización y bueno, digamos que se van perdiendo y es a lo que nosotros también queremos apuntarle dentro de nuestros objetivos, es ese rescate cultural, ese intercambio cultural en que los niños pues no olviden o aprendan, porque pues desafortunadamente hay muchos niños que si bien están dentro del campo, pues no tienen como las mismas tradiciones pasadas. Entonces lo que hacemos es poder compartir esas experiencias para que ellos también aprendan y se haga ese intercambio. Nuestros objetivos principales también está llegar a esas zonas más alejadas, prestar los servicios bibliotecarios y bueno, intercambiar todas estas experiencias también, que los niños y las personas sepan que tenemos una biblioteca que se puede articular con muchas actividades culturales y que pues una biblioteca puede estar afuera también y no es solamente para consultar un libro, sino que pues hay muchas actividades de las cuales pues podemos hacernos parte. Nuestra experiencia pues ha sido muy bien recibida en el municipio, estamos muy contentos porque pues afortunadamente la hemos podido presentar también de la mano de la alcaldía en una ocasión al Programa Nacional de Concertación Cultural
porque pues requiere de una logística grande, servicio de transporte, apoyar a los gestores culturales también con algo de un recurso, de prestarles pues un honorario, reconocer su labor. Y pues afortunadamente el año pasado tuvimos un poco más de recursos, este año sí ha sido más difícil, pero pues esperamos seguir buscando aliados y de manera pues a las cercanas, a las veredas más cercanas, poderlo llevar, digamos que no necesita tanta logística. Em, pues afortunadamente esto, como les digo, ha servido para que nuestra biblioteca también en Tauramena tenga un poco más de reconocimiento. Tenemos una gran labor que realizar y pues grandes objetivos, grandes retos por cumplir. Y bueno, pues con esta estrategia lo que nosotros buscamos precisamente es llamar la atención de las personas, de los niños, de los papás, para que nos visiten, para que podamos llegar también a sus hogares con diferentes estrategias en las cuales pues hemos podido ser parte. Reflexiones de la experiencia también quiero compartir, pues que ha sido un proceso maravilloso de sentir la necesidad de que podamos hacer algo también en la zona rural diferente, de poder llevar libros, eso genera mucha expectativa en los niños, en los papás. Recibir una cartillita de leer en mi cuento también ha sido muy agradable para nosotros y que nuestros artistas, nuestros gestores también sean reconocidos en otras facetas y que nos puedan aportar. Para mí eso ha sido de gran ayuda y poder hacer algo diferente, innovador, como cambiar la visión de una biblioteca tradicional. Pues nos ha ayudado mucho a cerrar esas brechas del acercamiento a las bibliotecas, de mejorar índices de lectura también. Los colegios se han vinculado a raíz de esta biblioteca. Y bueno, pues la idea es seguir mejorando, seguir llegando año tras año a más veredas o mantenernos y poder compartir un poquito más con gestores y creadores culturales. Pues me gusta mucho la temática, creo que coincide muy bien relacionar lo que es la oralidad. Es otra forma de comunicarnos, otra forma de construir cultura, de aportarle a la cultura y a eso nosotros también queremos apostar. Tenemos, como les digo, grandes retos, pero estamos muy contentos con lo que hemos logrado hasta hoy. El municipio cuenta pues con recursos también, con temas de aliados con promotores de lectura para seguir fortaleciendo la red de la biblioteca municipal y poder ir llegando a más veredas. E incluso también ser un modelo para el departamento, ¿no? De que podamos tener pues esta misma estrategia en otras bibliotecas del departamento. Y bueno, pues estamos muy contentos de hacer parte, como les digo, de este espacio tan importante. Me disculpan cómo iremos de tiempo. Sí, ya tienes un minutico para cerrar. ¿Quieres añadir algo más, Geraldine? No, pues creo que está todo. Hemos sido pues muy bendecidos con todas las oportunidades que ha dado el ministerio, la Red Nacional de Bibliotecas Públicas también, hemos podido participar y pues como les digo son grandes retos porque pues inicialmente pues no somos una comunidad, incluso ni yo, una comunidad lectora, no somos pues o no éramos y ahora hay mucho que seguir trabajando y creo que hay que aprovechar esa oportunidad, sobre todo de quitarnos el tema de los diplomados de biblioteca, he podido también realizarlos y bueno, pues poder contribuirle con otras perspectivas, con la diversidad que tenemos en el país, tanto cultural como aprendizajes, para poder llegar a nuestros territorios y poder intercambiar esas experiencias. Muchas gracias, Geraldine, por tu intervención. Pues hay una relación muy fuerte entre todo lo que nos planteas y el eje temático de la conversación de hoy, que seguramente podremos ampliar un poco nuestras preguntas
y justamente invitamos a todos los asistentes a que vayan escribiendo sus preguntas, comentarios y aportes. De cualquier manera, luego de la presentación de la segunda experiencia, tendremos el espacio para que ustedes de viva voz puedan activar sus micrófonos y hacer directamente estos comentarios y estas preguntas en caso de que quieran hacer. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación de la segunda experiencia, agradeciéndole nuevamente a Geraldine por su presentación. Y le damos entonces la palabra a Mauricio Espinosa, quien es mediador de lectura, escritura y oralidad de la Biblioteca Pública El Parque, ubicada en la ciudad de Bogotá. Mauricio, muchas gracias y adelante con tu presentación. Hola, buenas tardes a todos, a todas y a todos. Muchas gracias por este espacio, a Geraldine, por esa experiencia tan bella desde ese lugar. Qué poderoso todo lo que haces y gracias por tejer en este espacio. Bueno, yo voy a presentar, me dicen cuando se vea y comienzo, ¿sí? Claro. Mm, Listo, ahí se ve. ¿Ya se está cargando? Sí, ahí ya te vemos. Muy bien. Listo. Bueno, muchas gracias por este espacio. La experiencia que voy a compartir es la experiencia de la Biblioteca Pública El Parque en la ciudad de Bogotá, que yo he denominado como Nepono Chequera. Bueno, yo soy como licenciado en Ciencias Sociales y especialista en estudios feministas y de género, y lo menciono porque desde ahí es donde también proyecto mi hacer, ¿no? Mi hacer con los niños y las niñas de la ciudad de Bogotá y esta propuesta que les presento. Nepono-chequera traduce como a linda semillita o como a florecita. Nepono es flor en Embera Vedea. Cheque es como un diminutivo, pero es un diminutivo que a diferencia del español es un diminutivo de ternura, tiene otro valor y el ra es como el plural, entonces Neponochequera es como niñitos, como semillitas, y le puse así porque según algunos lineamientos de la política pública para la atención a la primera infancia, lleva este nombre, lindas semillitas, entonces digamos que esta estrategia yo la denominé como Neponochequera. Y es la experiencia de los niños en Vera, la Biblioteca Pública al Parque. Bueno, la Biblioteca Pública El Parque es una biblioteca que hace parte de la red de bibliotecas públicas de Bogotá y es una biblioteca que queda en el Parque Nacional y tiene una particularidad y es que es una biblioteca que es especializada en primera infancia y en infancia. Por eso su mobiliario, como lo ven ustedes ahí, está diseñado de una manera para que los niños, las niñas y los bebés puedan habitarlo. Bueno, queda en el Parque Nacional de Enrique Olaya de Bogotá. Todo lo que voy a contar va a ser de manera muy rápida y muchos matices, pero para que me alcance el tiempo. Y está ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá. En esta parte donde ustedes ven los árboles, si los ven ahí, en esa parte la biblioteca está ubicada un poco más arriba. En esa parte, en septiembre del 2021, llegaron las comunidades indígenas en Vera. Como un acto de protesta después de un proceso de desplazamiento forzado desde sus territorios, sobre todo el Chocó, a hacer, digamos, una minga, como ellos lo llamaban, para reclamar los derechos sociales y culturales que históricamente se les han negado. Ellos llegan a este parque y en el tope máximo del campamento indígena hubieron 1.500 personas habitando cambuches de palos, plásticos, en el frío que hace en el Parque Nacional y en el frío pues cotidiano de Bogotá. Entonces estos cambuches que ustedes ven estaban dentro de estos árboles y ahí fue donde digamos, se instaló el campamento indígena en Vera. Después del 29 de septiembre iniciamos un encuentro el 1 de octubre del 2021. Digamos que esta estrategia que les presento la realizamos pues con el equipo de la biblioteca, con Catalina García Ante, que era en ese momento la coordinadora del espacio, y con los auxiliares de la biblioteca, Moisés Navarro, y en particular con Natalia
Marta, se me olvida su apellido en este momento, pero digamos que con ellos fueron los que diseñamos pues con los que ejecutamos como esta propuesta que les voy a mostrar. Este primer encuentro fue muy valioso para mí porque fue un encuentro con los niños y las niñas y ahí me di cuenta de muchas cosas, de que estaba frente a un contexto que no conocía, no manejaba y fue un encuentro donde se empezaron a tejer puentes entre la palabra, las risas, el juego. Ahí me di cuenta que yo no sabía en Vera Bedea, que los niños que ustedes ven ahí en esas fotos, muchos de ellos son bilingües o políglotas, manejan de manera intermitente el español, el Embera Bedea, pero yo no sé Embera Bedea. Y también tenía un desconocimiento o un conocimiento muy superficial sobre las comunidades indígenas, en específico de las Embera. Después les cuento que hubieron más comunidades ahí en el campamento. Y esto nos lleva a la primera pregunta, pues que uno se hace y es, bueno, ¿quiénes son los Embera Bedea? Los Embera en Embera Bedea la palabra Embera, digamos que traduce a gente o a persona, personas. Y antes del proceso de invasión y conquista por parte de los europeos, se les conocía como los pueblos Choco. Y estos pueblos se ubican en los departamentos de Chocó, los departamentos del Pacífico colombiano, partes de Antioquia y de Córdoba. Entonces es un templo, era un territorio amplio, organizado por distintas formas de relacionamiento sociocultural. Y esto es importante porque generalmente pensamos el Chocó como una región negra, habitada por poblaciones afro o negras, y el Pacífico, pero hay una presencia indígena fuerte, muy fuerte, que están pues las comunidades Embera Chamí, Embera Cativa, Embera Dovida, las comunidades Eperara hacia Pidara, las comunidades Guaunán, ¿no? Entonces, estas personas, digamos que estas comunidades, este pueblo en Vera, se divide como en dos grandes pueblos, los Emberadovida, que traducen como a la gente de río, y como ustedes ven, se ubican en la zona más, digamos, hacia el departamento del Chocó, en las selvas del Chocó. Traduce gente de río, su vida gira en torno al río. Los Emberayavida, que traducen a gente de montaña, y este grupo se divide en dos. Los Embera Catío, que traduce como a gente de la selva, son los que se encuentran más hacia el norte, en los departamentos de Chocó, Córdoba. Y los Embera Chamí, que son gente de cordillera, y son los Embera que están más hacia el sur, hacia Risaralda, Antioquia. Esto es importante porque tuvo como particularidades muy específicas en la atención que, digamos, se le dio a la comunidad indígena en Vera, en la Biblioteca del Parque, y sobre todo atendimos fue en Vera Catío. Esas fueron, digamos, las comunidades que más atendimos. Esta propuesta que, digamos, se planteó, la he planteado desde la interseccionalidad, cómo pensar la primera infancia y la infancia desde la perspectiva interseccional. La perspectiva interseccional es una metodología, un enfoque y una apuesta política y práctica que viene desde los feminismos negros, los feminismos de color, los feminismos decoloniales, que nos lleva a pensar en las categorías o marcaciones sociales como edad, género, raza, etnicidad, clase social, y cómo estas funcionan de manera imbrincada. ¿Sí? Y estas funcionan de manera imbrincada y nos permiten ver cómo esos sistemas que responden de dominación, explotación, a las sociedades que son el adultocentrismo, heterosexismo, el racismo, el clasismo. Y esto es muy importante porque hay autoras que dicen que para leer con bebés, niños y niñas, lo primero que debe hacer el dinamizador es poder leer esos niños, poder leer esos bebés. Entonces, este enfoque me ha funcionado o me parece pertinente para el trabajo con la primera infancia y la infancia en general, con niños migrantes venezolanos, y más para esta población, digamos que tener una lectura social desde este enfoque me permitió como hacer muchas cosas.
Diseñamos como, o se plantearon como 4 acciones para la atención de los niños en Vera. La primera estuvo en que toda la atención para los niños en Vera estaba diseñada de acciones, actividades, experiencias en un contexto de emergencia social. Es decir, situar que las acciones de mediación lectora se hacían para un asentamiento, un campamento desplazados de una comunidad indígena que está en peligro o en proceso de extinción física y cultural, que es lo que pasa con las comunidades en Vera. Y esto, digamos que tiene unos matices. En ese momento se modificaron las planeaciones para poder responder a estos niños y estas niñas a través de algunos libros que pudieran en el que nos pudiéramos encontrar. Y ahí el libro sirve como un detonador de oralidad, un detonador de encuentro, donde estos niños, muchos de ellos manejen o no el español o si manejan el español lo sepan leer. Digamos, no fuera una barrera para encontrarnos alrededor de los libros. Ahí ustedes ven una imagen del libro como juguete, por ejemplo, para explorar el espacio y hubieron unos libros que utilicé muy particulares donde nos encontrábamos alrededor de sus contenidos, donde las imágenes y las competencias de estos niños visuales nos permitieran entablar una relación de horizontalidad, de encuentro. Esto no se pudo hacer sin la ayuda de estos niños y estas niñas en Vera, unos niños líderes que nos, digamos, nos facilitaron como la traducción en muchas veces. Entonces, por ejemplo, este libro de el oso, los calzoncillos del oso blanco, entonces los niños, los calzoncillos del oso chitorro, chitorro es blanco en Embera Bedea. Entonces, como hacer esas lecturas bilingües nos sirvió un montón para el acercamiento con estos niños y estas niñas, y ahí como a través de los animales, nombrarlos, el cocodrilo, el sapo, el caracol, todo en Embera Bedea, para que emergiera, y pues también según propuestas como las de eh, digamos, Arispe, Stil, Teresa Colomer, que han trabajado como propuestas alrededor de mediaciones de lectura a través de textos gráficos, libros álbum. Digamos que estas propuestas en situaciones de crisis nos permitió un encuentro donde los niños y las niñas se encontraban alrededor de los libros y las prácticas, un momento donde la belleza, como diría Michel Petit, donde el horror se convierte en belleza, donde nos permite un espacio para poder respirar, imaginar y soñar otras cosas. No vamos o no nunca pudimos resolver muchas situaciones de los niños en Vera, pero podíamos darle esos espacios tan valiosos en medio de contexto tan violentador de derechos como en el que se encontraban, en el que se encuentran aún. Y esto, digamos que estos encuentros del juego, de canción, lúdicos, los hicimos a través de esto, donde la oralidad y la palabra en Embera Bedea y la voz de los niños y las niñas en Vera que estaban en Embera Bedea pudiera como emerger. El segundo enfoque, una vez como que este primer enfoque estuvo transversal a la propuesta, el otro fue la revitalización de la Embera Bedea. Entonces, a partir de enfoques diferenciales y según lineamientos para la atención a la primera infancia, que nos dicen que hay que tener, debemos hacer énfasis, insistir en las particularidades diferenciales, lingüísticas y culturales y sociales de las comunidades étnicas, en este caso de las comunidades en Vera, pues yo planteé como ya a partir del año 2022 una estrategia más fuerte donde la Embera Vedea y la cultura Embera estuviera como súper presente. De esta manera vimos los contenidos que uno pudiera ver con niños y niñas en primera infancia e infancia, que son los números, los colores, las partes del cuerpo, los animales, la familia, las emociones, los bichos, la naturaleza, la hubiéramos en Embera Vedea. Si pudiéramos hacer este ejercicio a través de libros que están en la biblioteca en español, pero el libro como un detonador de encuentro de la palabra, donde los niños en una relación de horizontalidad nos dicen cómo se nombran las cosas. Y también un ejercicio investigativo de mi parte de intentar cachar cómo es para llevar esta propuesta y validarla con los niños y tejer, digamos que hacer una triangulación de información para podernos encontrar en las actividades. Entonces, por eso ustedes ven ahí Chihuasuyu, la Chicauca, partes del cuerpo, Shiana Maragá, da Chieverara, mi familia. Y tener presente que yo no manejo el Embera Vedea y que el Embera Vedea maneja 18 vocales.
las vocales de nosotros en español, más una última vocal que es como una U, esas mismas 6 vocales en vocales medias y esas mismas 6 vocales en vocales nasales. Entonces, mi emberañol es súper malo, pero estos niños la tienen muy clara. Entonces vimos estas partes, todos estos contenidos en nuestro territorio a partir de libros álbum, sobre todo libros álbum y para hacer este tejido de saberes. Este es mi conejo Lulo con el que comienzo siempre, siempre, siempre mis actividades. Y me sirvió mucho porque cuando comenzamos a hablar en Emberabedea en la biblioteca, cuando Lulo comenzó a saludar a los niños en Emberabedea, pasaron muchas cosas. Los niños, por ejemplo, nos decían sus nombres. Los niños en Vera no dicen generalmente sus nombres porque tienen una situación muy particular con bienestar familiar. Entonces, el empezar a reconocer sus nombres verdaderos fue muy valioso y Lulo siempre, despertamos a Lulo siempre y lo saludamos como Aba, Ome, Ombea y gritamos Lulo, Lulo. En algún momento del campamento Lulo saludó en más idiomas porque había niños Nasa, había niños de los pastos, entonces Lulo también saludó como en Nasa, en quechua, pero este guiño como con los niños fue muy, muy, muy importante para el trabajo con los niños en la biblioteca. Aquí tengo como unos ejemplos nada más, por ejemplo, los números Shihuasuyu, hicimos a través de juegos, como un rescate de recordar cómo eran los números, el Embera BD acá en la ciudad ha entrado como una serie de desgaste, entonces los niños solo recordaban hasta el 5, que es Ada, Ome, Ombea, Kimare. Entonces empezamos a tejer ahí como Guasoma, Guasoma Aba, Sibi, y también como que esto que yo traía, que eran los números en chamí, pues en Catío son distintos, ¿no? Entonces a través de la golosa, del juego, pudimos como llevarlos a cabo, por ejemplo, Chipuruyu, los colores, a través del libro de Herbert Tullet empezamos como a explorar los números, los colores, Shikwara, Purbuquirá, Shipabará, Shitorro, Parabú, Parpabú, como a que a partir de estos ejercicios de expresión estética los niños y las niñas pudieran tener ese lugar en una biblioteca que toda su colección está en español prácticamente o en las lenguas del poder o las lenguas imperiales una pequeña porcentaje. Hay un libro que está en Vera, pero después ahorita les cuento por qué no pudimos como usarlo. O las partes del cuerpo, Boro, Buda, Kiadar, esto fue muy, muy importante, donde los niños eran los que tenían la palabra, donde eran los que le enseñaban a la biblioteca ahí dinamizaba los espacios, ¿no? La biblioteca ahí no tenía, digamos, el estatuto de la sabedora que enseña y pues, en ningún otro, digamos, como el conocimiento hegemónico ahí se quebraba en el sentido que el español no era el que me interesaba que emergiera, sino el Embera Bedea. Entonces, lo hice de esta manera, con las herramientas que tenía, y esto hace parte de revitalización del Embera Bedea. Esto hace parte más un poco de revitalización cultural, por ejemplo, con Kipara, mi cuerpo, mi cultura. El Kipara es un ejercicio de escritura que tienen las comunidades, un ejercicio de escritura cultural, se traduce como a mi cultura, pero es una cultura amplia y empezó a emerger en las actividades este ejercicio de pintarse la cara, del baile, de conocer sus bailes tradicionales cuando soltábamos los computadores. Y ahí traje, por ejemplo, un trabajo súper amplio de Astrid Ulloa, que es una tesis sobre los Embera, pero lo que hice fue imprimir la Kipara y estos niños sabían qué era, es Shamí, es Cative, Dovida, que eran estas líneas, así como eso fue muy, muy poderoso. O por ejemplo, en las actividades sobre reconocimiento de territorio y las casas. Los niños en Vera siempre nos pintaban estas casas, palafitos del Chocó, con sus palos. Hicieron como unas cartografías como Pescadito, Bagadó, de dónde venían, cómo eran sus caminos, siempre había un río, en sus territorios, habían animales, estrellas, y a veces les preguntábamos que dónde estaban las puertas y las ventanas y decía, no tiene, Mauricio, y después de como que no tiene, y porque después de un ejercicio con los, ya les comento ahorita, con los Seperara hacia Pidara, pues no alcanzábamos a hacer esa traducción cultural. Efectivamente, estos tambos del Chocó no tienen puertas y ventanas. Esto es lo que nos enseñan, esas son sus casas, como los que ustedes ven acá de Pescadito o estas acá debajo del sol.
Entonces, en ese sentido, la biblioteca se convirtió en un espacio seguro y de acogida, un espacio para existir, donde estos niños y estas niñas pudieran tener un disfrute pleno de los derechos culturales, ¿sí? A través de los libros, de los juguetes, donde estos niños pudieran ser a través de plastilina, de lápices, donde pudieran estar. Había un montón de niños que a veces solo iban a parchar a la biblioteca y eso estaba bien, era un espacio de ellos y de ellas, y así se lo tomaron ellos y ellas. Estas fotos me gustan un montón porque son de niños que siempre llevaban, estos niños llevaban a bebés y los ponían a dormir entre los libros de tela. Y este espacio de acogida me parece muy poética esta imagen de los niños y las niñas en Vera. Eh, y en este sentido, la biblioteca se convirtió en un espacio antirracista. No basta con decir que la biblioteca es un espacio que hace una lectura sobre unas comunidades, sino que hay un esfuerzo, una intención y un diálogo continuo y personal también por hablar con los usuarios, con los blancos mestizos. Por ejemplo, esta pancarta aún está en la biblioteca y es que en la biblioteca no se tolera ningún acto de racismo o discriminación racial. La biblioteca se convirtió en centro de acopio para ayudas de la comunidad en Vera, porque al final era eso. Hubieron dos sucesos en el campamento que recuerdo acá que tengo muy presente. Uno fue la muerte de un niño en Vera, y eso hizo reaccionar a la institucionalidad. También hay que decir que la institucionalidad y la alcaldía de Bogotá fue supremamente negligente y es muy negligente con los derechos y de las personas en Vera, en Bogotá. Había una desatención y hay una desatención aún en muchas situaciones generalizada, y la muerte de este niño en Vera encendió las alarmas, y la institucionalidad, digamos, que empezó a atenderlas porque éramos como la única institución que sabía cómo atrevido a atenderlas, o porque, digamos, hay una postura discriminatoria y racista de que los emberas solo tienen derechos en sus territorios, pero los emberas están en Bogotá. ¿Sí? Entonces la biblioteca tenía que tener una postura y una postura antirracista, ¿sí? Frente a esa institucionalidad, la alcaldía, la alcaldesa que vive diciendo como comentarios desobligantes, discriminatorios y racistas frente a esas comunidades, ¿sí? Y en ese sentido la biblioteca ofrece esa parte. Por ejemplo, cuando llegó el SMAT, que fue el otro suceso, pues estos niños venían cargados de una energía muy grande, y las actividades con las que iniciamos volvimos a tener que traerlas, actividades muy enfocadas en el juego, en la pintura, como ustedes ven ahí, en la exploración, porque pues no era fácil contenerlos en general, cómo trabajar con ellos, y pues cuando pasaban este tipo de cosas, pues aún menos, ¿no? Ya voy a terminar. Entonces, por eso es tan importante que este espacio se hubiera podido, tuviera un espacio de acogida, para que los niños y las niñas pudieran existir en esas particularidades, pudieran estar. Y era lo más importante, poder, por ejemplo, tener acceso al baño. Cuando ellos bajaban al baño, yo veía que ellos tomaban agua. No había agua en el campamento, no había un baño para 1.500 personas. Entonces, estas personas hacían sus necesidades en los ríos aledaños al parque. Había un baño ahí y pues estos niños usaban el baño de la biblioteca, y eso me parece también muy, muy importante. Eh, bueno, pasaron ahí otras cosas como de cuidado con ellos, como de limpieza, como para dignificarlos, ¿no? No pobrecitos los niños, sino una dignificación, que este espacio fuera dignificable para las vidas, como hacer barridas de mocos, por ejemplo, limpiarnos las manos. Eso era muy importante para que estos niños estuvieran dignamente en la biblioteca, ¿no? Nunca con pobrecitos, como con ese paternalismo, sino como darle la dignidad que les pudiéramos ofrecer. En el 12 de mayo de 2022, ya voy a terminar, como que fue una despedida muy sentida. Ellos se despidieron, pues se iban del campamento para un albergue en el que están ahora. Muchos retornaron a sus territorios, otros se fueron alrededor de la ciudad. Y aún insistí como en seguir yendo al albergue de La Rioja, como a llevar algunas actividades. Acá no fue tan fácil estar, habían otras dinámicas institucionales de las comunidades, pero hicimos algunas acciones con ellos y ellas allá, para insistir como en estar allá con ellos y ellas. Y eso fue como importante. Y actualmente, porque creo que ya se me acabó el tiempo, estoy trabajando con agentes interculturales Separar hacia Pidara.
para hacer, digamos que a través de esta experiencia que tuvimos ahí en el parque, pudiéramos acompañar un proceso de un centro de interés de Perara hacia Pidara, que también son una comunidad muy hermana de los Embera, y hemos estado tejiendo palabra y tejiendo saberes para poder hacer la atención que estos dos agentes interculturales hacen con sus comunidades en un centro de interés de la Secretaría de Educación de Bogotá. Entonces, bueno, esta es la experiencia que yo les quería compartir. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Me pasé? Sí, creo. Eh, Algo pequeño para cerrar, por favor. Ya, y entonces, pues esta es la experiencia. Creo que esto es importante que las bibliotecas, digamos, tengan estas posturas antirracistas, políticas, para que sean espacios de respiro para las comunidades más vulnerables del país o las comunidades migrantes, y hacer acciones para, por ejemplo, en este caso, estos niños y niñas que en sus comunidades que están en exterminio físico-cultural, pues puedan tener esos espacios de respiro para existir y que toda su agencia se vea volcada a espacios que los valoren y den su voz, como lo intentamos hacer en este caso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio, por tu intervención. E igualmente a Geraldine, ambas han sido experiencias muy inspiradoras que nos animan también a continuar con esta reflexión y acción bibliotecaria alrededor de las oralidades y la diversidad cultural. Hay varios comentarios en el chat en los que los felicitan por estas experiencias, nos dicen qué experiencias tan maravillosas, por ejemplo. Y bueno, pues ya después de haber compartido las experiencias, quisiéramos iniciar la segunda parte de nuestro conversatorio, que es justamente poder conocer cuáles son las preguntas, los aportes, los comentarios y muy especialmente experiencias también de nuestros participantes relacionadas con las oralidades y las culturas orales y la diversidad cultural. Entonces, en este momento, abrimos la posibilidad de que ustedes pidan la palabra. Lo pueden hacer a través de la opción que nos da esta plataforma. La plataforma Zoom nos permite levantar la mano, pero también, si es mucho más fácil para ustedes, pueden simplemente escribir en el chat, pido la palabra, y pues de inmediato les daremos la palabra para que podamos empezar a compartir. Si ustedes tienen alguna pregunta, algo más que quieran saber en relación a estas experiencias, o como les decía, si ustedes mismos tienen alguna experiencia relacionada con el tema de nuestro conversatorio, también pueden hacer intervenciones en este momento. Entonces los invitamos a que levanten la mano, a que nos escriban en el chat. Bueno, está entonces Claricet Amaya Rojas, que nos ha pedido la palabra. Vamos entonces a escuchar. Vamos a habilitar su micrófono para poder escuchar. Buenas tardes. ¿Me escucha? Adelante. Mi Sí, nombre adelante. es Amaya, Biblioteca Pública Municipal de Hato Nuevo, bibliotecaria. Tengo una experiencia muy bonita con respecto a la oralidad. Cuando llego a la comunidad, a la zona rural más que todo, porque acá trabajo con lo que es la zona guayú y la zona afro. Son dos culturas diferentes. Desde la biblioteca pública municipal hemos implementado lo que son las bibliotecas humanas, donde se hace el ejercicio de la oralidad, el intercambio de saberes y tratando de rescatar siempre la cultura que de pronto nos identifica como comunidad. Me ha gustado mucho el congreso sobre la oralidad, porque yo digo que la oralidad es lo fundamental que hay. O sea, como bibliotecarios a veces nos dejamos llevar solamente, no, que el libro, y vemos que hay personas que de pronto no saben leer. Esta mañana una de las charlas del congreso decían que un anciano que muere es una biblioteca que se quema, y comparto esa experiencia porque ellos son adulto mayor, que es con lo que siempre yo digo, son libros abiertos, su forma de expresarse, el sentarse. Hago siempre los fogones literarios, que para acá, para la costa, se manejaba mucho. Yo recuerdo en mi infancia que me sentaba al lado de mi abuela y mi abuela empezaba a contarnos
historias, cuentos, echaban chistes, y todo eso se ha ido perdiendo ahora con todo lo que es la tecnología. Nosotros como bibliotecarios tenemos como una misión, un compromiso con la comunidad, el rescate de toda esa cultura. De pronto me emociono cuando hablo de esto porque amo mi trabajo, lo amo cada día más, es una forma de servirle a la comunidad. Somos espacio de paz, somos espacios donde no hay distinción de color. Entonces, quería de pronto aprovechar el espacio y aportar que nosotros acá estamos haciendo ese ejercicio. Bibliotecas humanas en el municipio de acá, Hato Nuevo, ha tenido buena acogida por la comunidad en general, desde los niños, cuando voy a las instituciones, adulto mayor, grupo LGBTI, todas esas comunidades, porque se comparten vivencias que de pronto son un referente para nosotros como comunidad, y es un rescate cultural. Entonces también me gusta a veces por medio de la biblioteca hacer los intercambios culturales, donde de pronto con las dos comunidades con las que cuento acá, Afro-Guayú, hago un intercambio cultural y ellos la disfrutan porque viven sus experiencias y comparten sus bailes, los guayú enseñándole los bailes a los afro, porque los afros son como más bullerengue, los guayú son como más los instrumentos y esas cosas, sus historias, sus creencias. Entonces, yo digo que la oralidad es lo fundamental que hay y por eso estoy tan motivada con este congreso. Me ha encantado mucho, quiero agradecer estos espacios que son gratificantes para nosotros y para poder aprender más de los compañeros que de pronto nos redatan sus historias, todas esas vivencias. No es fácil, como bibliotecario no nos toca fácil en el día a día, porque a veces tenemos limitaciones, a veces no tenemos con qué transportarnos, pero ahí está la voluntad, que es lo más importante, la voluntad, las ganas que uno le coloca a hacer su trabajo cada día mejor, el capacitarnos. Yo me he capacitado bastante, cada curso que sale de aula virtual trato de hacerlo como para tener más conocimiento y poder brindarle más a mi comunidad. Entonces, eso era lo que quería compartir. Quiero felicitar a los compañeros por todas esas experiencias hermosas. Son experiencias que llenan a uno y le dan como que le llenan las pilas a uno como para seguir todos los días y decir, mañana tengo más fuerza. Entonces, era lo que quería aportar. Muy bien, muchísimas gracias por compartir tus experiencias y reflexiones acerca pues, de tu propia experiencia con la oralidad. Y bueno, pues también recordarles, a propósito de los temas que estabas mencionando, que en el Congreso tendremos un taller justamente sobre bibliotecas humanas. Bien, entonces, bueno, agradecíamos la participación de la bibliotecaria y ya vamos a darle paso a otra pregunta que tenemos en el chat de Héctor Rincón. Yo quisiera preguntarle a Héctor si tú quieres transmitir tú mismo con tu voz esta pregunta, ¿sí? ¿O preferirías que yo leyera la pregunta? Entonces, Héctor Rincón, si estás por ahí, no tienes micrófono, no hay ningún problema. Vamos a transmitir entonces la pregunta. Nos dice Héctor, hola para Mauricio. A través de estas experiencias, ¿en qué forma se puede fomentar en los niños el pensamiento crítico? ¿Hablo ya? ¿O? ¿Sí? Adelante, Mauricio. Sí. Listo. Pues en relación a tu pregunta, pues con las comunidades en Vera, pues este pensamiento crítico fue un proceso de insistir en que lo en Vera era bello, que fuera hermoso.
porque había una constante cuando hacían sus dibujos y sus cosas, y es que todo lo que hacían estaba feo y estaba mal. Yo hago todo mal, todo feo, y empezaron, y habían palabras como de ver a feo. Entonces yo decía, no, en ver a bello. En ver a bello y insistí mucho y fue un trabajo como con los niños de el en vera es bello y lo en vera es bonito y ustedes hacen ustedes son importantes, ustedes son hermosos y con algunos grupos de algunas niñas lo repetíamos un montón como somos hermosas, somos bonitas y hacemos cosas bonitas. Entonces creo que a veces el pensamiento crítico pues está pensado como en interpelar, sí, como en cuestionar, pero creo que con niños y con niñas pasa eso, debe ser desde ese lugar y con estos niños en particular ha sido un trabajo de que el embera es bello y que debe estar. Y yo soy muy fastidioso y lo que hablen en embera siempre entienda yo. Entonces, ese pensamiento crítico que tú hablas está como en el rescate o en la presencia de su lengua siempre, de que su cultura esté siempre presente, sus animales, todo, que todo siempre esté presente lo que es lo en vera cuando desarrollamos actividades con ellos y ellas. Bueno, Mauricio, muchas gracias por tu respuesta y los seguimos invitando a que participen con sus propias experiencias bibliotecarias relacionadas con este tema de las oralidades, si tienen algo que nos quieran contar, que realicen en sus bibliotecas. E igualmente preguntas para cualquiera de los dos invitados, para los dos invitados, o alguna reflexión que quieran hacer sobre nuestro tema del día de hoy, que es oralidades y diversidad cultural. Entonces ya saben que pueden pedir la palabra con el icono de la plataforma levantando la mano, o para que sea mucho más sencillo pueden escribir simplemente en nuestro chat pido la palabra para poder darles la palabra. Entonces tenemos algo más, alguna pregunta, algo que quieran saber de nuestros invitados. Bueno, creo que no tenemos más intervenciones. Ay, sí, ya tenemos una mano levantada de Lorena. Lorena, adelante, escuchamos tu intervención. Lorena Young. Hola, muy buenas tardes. Desde Guayaquil, Ecuador, un afectuoso abrazo para todos y cada uno de ustedes. Hablar de bibliotecas y de bibliotecas públicas y si son de carácter comunitario es, para mí, remontarnos a tantos momentos gratos, a tanto aprendizaje, a tanto conocimiento, a tanto afecto recibido. En este sentido, la biblioteca donde laboro es una biblioteca pública, pero de ubicación geográfica comunitaria. Por eso también le denominamos allí comunitaria, ¿no? 32 años de funcionamiento y donde nos hemos enriquecido mucho con el trabajo de los líderes comunitarios. Hemos aprendido tanto que nos ha permitido a nosotros tener un bagaje de conocimiento que indudablemente la universidad o los diversos niveles de educación no me lo hubiesen permitido, ¿sí? Los líderes comunitarios, la gente sencilla, la gente que ha trabajado con nosotros nos ha permitido enriquecernos hasta en la parte cultural. Ustedes estaban hablando aquí de hacer trabajos en las veredas, decían, ¿verdad? No sé si para ustedes es lo mismo vereda que para nosotros, porque nosotros son los portales así de las calles, ¿no? No sé, pero acá hablábamos también de los portales lectores, ¿no? Donde la gente sin mayor preparación en otro sentido, en el sentido educativo, pero nos ayudaba a formarnos cuando cada uno comenzaba a comentar sus oralidades, ¿no? Sus leyendas, sus tradiciones, sus mitos, y además de paso contaban cuáles son sus proyectos, sus esperanzas, sus necesidades. Entonces desde ahí nosotros supimos que la biblioteca es un punto de encuentro, es el espacio democrático que todos necesitamos para expresarnos y para impulsar esas
necesidades de formación, de educación, de instrucción, pero más allá de la formación que como persona necesitas. Decía hace un momento que cómo se impulsaba o desarrollaba el pensamiento crítico en los niños. Yo creo que en todas las personas, porque todas aprendemos en los diferentes niveles. Si cada uno tiene un espacio, tiene un escenario, si cada uno puede expresarse, se le puede democráticamente permitir elegir, ¿no? Decidir. Todos esos puntos de vista nos ayudan a que nosotros podamos ir siendo mucho más participativos, creativos, y ahí está la biblioteca, para que en torno a ella se genere la participación comunitaria y podamos extendernos hacia otros espacios, porque no podemos pensar solamente como núcleo nosotros y los que están más próximos. Recordemos que hay usuarios potenciales y reales, ¿no verdad? Y más allá hay otros espacios, y saben que extenderse a esos espacios nos permite que nosotros nos podamos ir empoderando, no apoderando, pero sí empoderando, tener más espacio para poder hacer ese ejercicio, dar ese uso democrático de lo que es tener una biblioteca. La biblioteca, más allá de las partes de consulta, de investigación, tiene que adaptarse hoy a los nuevos formatos, a las nuevas tendencias, pero a partir de lo que nosotros podamos en formación continua, irnos enriqueciendo. Permitir que otros formatos ya entren a la biblioteca, no solamente por la parte tecnológica, sino desde todos los ángulos que nos permitan a nosotros decir, hey, este es más allá de un espacio de consulta, es un espacio necesario donde yo debo transitar. ¿Por qué? Porque contribuye como eje de participación y de desarrollo comunitario. Eso me gusta lo que ustedes están haciendo, lo que están trabajando, por eso pedí, aunque no estaba dentro en el marco ya de la lista, yo pedí ingresar porque me siento tan identificada y me gusta escuchar de las experiencias, enriquecerme, compartir y mucho más, si son hermanos de fronteras también. Entonces, ¿por qué no adentrarnos hacia otros campos que nos permitan a nosotros realimentar lo que hacemos y motivarnos? Es lo que podría comentar. Así que gracias a todas esas experiencias, les deseo muchos éxitos, y desde acá de Guayaquil, Ecuador, en este sector que se llama Plan Piloto, yo les envío saludos, abrazos y muchos éxitos. Acá tienen a alguien que en algún momento dado también puede compartir con ustedes esas experiencias que nos ayudan a ser fuertes y decir que somos más cada día. Gracias por la oportunidad. Lorena, a ti muchas gracias. Te saludamos nosotros acá también muy afectuosamente desde Colombia, desde Bogotá, Mauricio, desde Tauramena, Geraldine. Y gracias por tus palabras. Yo creo que tus palabras nos hacen relacionar todo lo que hemos dicho justamente con la misión que tiene la biblioteca pública. ¿Cuál es ese hacer, ese quehacer de la biblioteca pública? Y yo quisiera, ya para ir recogiendo todo lo que hemos trabajado, no solo en este conversatorio, sino a lo largo de todo el día, en el que, recordemos, hemos estado abordando el eje de oralidades y diversidad lingüística de nuestro congreso. Quisiera que pudiéramos justamente con Geraldine y con Mauricio, y posteriormente con quienes quieran sumarse, comentar un poco cómo ven ustedes esta presencia de las oralidades dentro de la biblioteca, o quizás también las ausencias, ¿sí? De qué manera podríamos caracterizar o hablar o reflexionar acerca de la labor que tienen las bibliotecas públicas, específicamente frente a la oralidad o frente a las oralidades. Entonces me gustaría, el que quiera empezar, escuchar a Geraldine, luego a Mauricio o viceversa, como ustedes quieran. Bueno, pues yo me tomo la palabra y pues quiero compartirles, como les decía en mi presentación, que pues en Tauramena tenemos unos retos grandes con respecto a los servicios bibliotecarios, a mejorar un montón el tema de la biblioteca, de su infraestructura, de su dotación, o sea, tenemos muchísimo trabajo que hacer. Y bueno, pues para vincular un poco más el tema de la oralidad, pues
siento que tiene que ir también como todo articulado, ¿no? Una biblioteca más cómoda, más visible, con mejores condiciones, que realmente sea una biblioteca pública, como modernizarla y hacerla también un poquito más dinámica y abierta, porque pues somos un municipio de 25.000 habitantes, han habido otras prioridades culturales a nivel municipal y de ahí parte también pues como muchas necesidades que tenemos en el momento, pero pues que pues como digo es un gran reto y un parte de los objetivos desde nuestra BRI hacia la biblioteca y también pues desde la biblioteca hacia el público como tal, ¿cierto? Y hacia la misma BRI. Pero sí en general también es saber que pues la oralidad cabe dentro de la biblioteca y que entendamos, como hemos repetido, que la biblioteca, y comparto lo que dice, lo que nos compartía nuestra hermana ecuatoriana, y era que pues las bibliotecas deben ser mucho más abiertas, más dinámicas y hacerlo así dentro de la oralidad también las bibliotecas. Siento que son espacios maravillosos, que en Colombia hay mucha experiencia, muchas actividades muy bonitas en las ciudades. Me imagino que en otros municipios también, conozco algunos, pero territorialmente, localmente sí tenemos un reto muy grande con nuestra biblioteca. Realmente muchos retos que necesitamos mejorar y asumir y mejorar. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Vamos a escuchar ahora a Mauricio. Mauricio, ¿cómo ves tú, después de todo lo que hemos reflexionado el día de hoy, este tema de oralidades y diversidad cultural en la biblioteca pública? Pues tomando las palabras de Geraldine, creo que es un reto. Ese reto que tienes como allá por muchas situaciones, creo que es un reto que tienen las bibliotecas. Me parece que eso no es un reto menor, es un reto grande. Yo creo, y lo compartí ayer en un espacio, las bibliotecas aún siguen muy engolosinadas con la cultura escrita. Y aunque aparezca como lectura, escritura y oralidad, siempre aparece la oralidad al margen. ¿Y cómo está en la biblioteca? Porque puede que esté en la biblioteca, pero debe dársele el lugar que se tiene, inclusive en la lectura. También hay un engolosinamiento con la lectura de la escritura, ¿sí? Como está engolosinado con la cultura escrita, pero por ejemplo la lectura visual, ¿sí? Las competencias visuales, leer ilustraciones, se ve como un asunto para los niños, un tema menor. Y yo creo que la imagen es un detonador de oralidad, por ejemplo. Entonces, por una parte eso, como puede que esté en las bibliotecas, pero es un reto grande, enorme, no menor. Creo que hay que darle el lugar, el estatuto que tiene, y porque es en la oralidad donde pues están los conocimientos, saberes de muchas de las comunidades indígenas, raciales y étnicas del país. Entonces, yo considero que esas tensiones que han sido estudiadas por ahí por algunas personas deben solventarse y que la biblioteca sea ese espacio donde la oralidad de las comunidades indígenas esté, ¿sí? Como debe hacer un esfuerzo y un esfuerzo grande eh, por estar, por construir con ellas, ¿sí? Y eso tiene unos esfuerzos y unas deconstrucciones y unas renuncias también y unos reaprendizajes muy, muy concretos, para que no sea un tema accesorio de, sí, hacemos algo con ellos o con ellas, con estas comunidades, sino que de verdad interpelen los sentidos de las bibliotecas, ¿no? Ujú. No sé si eso responde como... Mauricio, sí, 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 muchísimas gracias a todos. Tenemos algunos comentarios en el chat que nos gustaría compartir, que han escrito respecto a esta pregunta de las oralidades y nuestro eje de oralidades y diversidad cultural, el tema de las bibliotecas. Entonces nos dice, por ejemplo, a Grisales, en las bibliotecas públicas, desde que desaparecieron los avisos de silencio, se enriqueció la oralidad. Nos convertimos en espacios para la narración y la escucha, además de los demás servicios que se prestan. Nos dice también Lorena John Torres,
Las bibliotecas son el vínculo para mantener viva la memoria colectiva, gráfica y fortalecer el tejido social. Todos estos entramados fortalecen continuamente los centros bibliotecarios como eje de transformación social. Bueno, eh, a propósito de Lorena nos preguntaba por el tema de la vereda, que si era lo mismo la vereda en Ecuador a la vereda acá en Colombia. Creo que ahí hay una diferencia entre ambas cosas. Pues la vereda creo que ya lo decía en un sentido diferente al nuestro, que es como un lugar, ¿sí? Es un lugar específico, digamos, de nuestra geografía, y tú lo decías en un sentido diferente. No sé si, Mauricio, ¿quieres decir algo? Tenías ahí como, pensé que ibas a encender el micro. Bueno, entonces era esa como, como la aclaración que queríamos hacer. Y bueno, ya estamos por cerrar nuestro conversatorio de hoy, y yo quisiera, antes de recoger un poco todo lo que hemos dicho el día de hoy, si alguien quiere decir algo adicional sobre estos temas de los que hemos estado conversando, si quieren decir algo sobre nuestro eje de las oralidades y la diversidad cultural, o algún comentario más sobre las experiencias de Mauricio y de Geraldine. Ya saben que pueden pedir la palabra o escribir pido la palabra en el chat si quieren decirnos algo antes de cerrar. Bueno, por ahora no tenemos más intervenciones. Tenemos entonces que vamos ya cerrando con nuestro conversatorio de hoy, y yo quisiera, antes de terminar, hacer un recuento de lo que hemos conversado hoy. Recordarles que hoy trabajamos el eje de oralidades y diversidad cultural con una conferencia acerca de en qué sentido las oralidades son expresiones de la diversidad cultural, y hablamos un poco sobre el caso de Colombia y específicamente de las literaturas orales de Colombia. Luego tuvimos un panel en el que hablamos de manera más específica de prácticas de la oralidad en nuestro país y de nuestra diversidad lingüística, con la participación de 4 personas de diferentes territorios del país, con diferentes experiencias y prácticas orales y hablantes de diferentes lenguas. Y bueno, en nuestro conversatorio estuvimos conociendo 2 experiencias bibliotecarias en las que está presente la diversidad cultural. En el caso de Geraldine, con la Carta Rural Literaria, nos habló ella, por ejemplo, de los cantos de trabajo, que hacen parte de esa geografía oral, por así decirla, de nuestro país, y del trabajo también de itinerancia que hacen promoviendo estas prácticas de nuestra oralidad. Y en el caso de Mauricio, hablando de una experiencia en la que está también la diversidad cultural, esa interacción entre él como mediador y el equipo de la biblioteca, en una situación que, como él decía, fue de emergencia social y que demanda de parte de la biblioteca responder a ella, como lo hizo pues en este caso la biblioteca pública, y que también nos deja ver muchas cosas sobre el tema lingüístico, como tú lo decías, sobre el español y las otras lenguas que viven en nuestro territorio, y cómo a veces el español eclipsa esas otras expresiones de la diversidad lingüística, incluso en nuestras mismas bibliotecas. Bueno, ese es el pequeño resumen de lo que hicimos el día de hoy. Yo quisiera agradecerles a Mauricio y Geraldine por haber postulado su experiencia a la convocatoria, de la cual resultaron seleccionados para conversar, y también a todas las personas que estuvieron acompañándonos en este día, en este conversatorio. Invitarlas nuevamente a que ingresen a la plataforma virtual de este congreso, en la que encontrarán dentro del menú la opción de experiencias. Cuando den clic allí, encontrarán un mapa de Colombia en el que están las aproximadamente 40 experiencias que se postularon a este congreso, para ser presentadas en este congreso, y ahí van a ver unos iconos de bibliotecas. Pueden dar clic en esos iconos para conocer el nombre de las experiencias, la biblioteca y una breve descripción de las acciones relacionadas con las oralidades que realizan las bibliotecas. Realmente esperamos que este mapa pueda expandirse, porque sabemos que estas son solo algunas de las experiencias desde las oralidades que habitan en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Finalmente,
quiero recordarles que el día de mañana trabajaremos el eje temático oralidades, memoria y política, en el que vamos a reflexionar sobre en qué medida las oralidades son una forma específica de preservación de la memoria y cómo también en el caso de nuestro país, que está marcado por una historia de violencia, de conflicto, pero también de construcción de alternativas de paz, la memoria y las oralidades se han convertido para muchos grupos sociales en formas de resistencia política. Y hablaremos también de, en clave bibliotecaria, el tema de las colecciones de audio o las colecciones sonoras en bibliotecas, con un bibliotecólogo que también ha trabajado con comunidades indígenas, así como Mauricio nos contaba hoy, en la generación de estas colecciones y todas las reflexiones que esto supone a nivel ético, político y también práctico. El tema de preservar estos testimonios orales y las lenguas de las comunidades indígenas y de otras comunidades. Así que los esperamos mañana, muy puntuales, 9 de la mañana, a través de la plataforma virtual, para tener nuestra conferencia sobre colecciones de audio en bibliotecas. Hablaremos también de la relación entre oralidades e interculturalidad y tendremos un panel bien interesante como el día de hoy, con participación de personas muy diversas en términos de su cultura y sus saberes. Con esto, les deseamos una muy feliz noche a todas las personas. Recordarles también que si se perdieron una parte de este conversatorio o quieren compartirlo con otras personas que no hayan alcanzado a ingresar, a partir del día domingo 27 de noviembre van a poder ingresar a la plataforma virtual, a la sección denominada Memorias, y allí van a poder encontrar los videos de todo el Congreso e incluso si no han podido ver en vivo algunos de esos espacios, a través de la visualización en las memorias pueden completar el 75% de asistencia al Congreso necesario para obtener su certificación y sobre todo para que disfruten las conferencias y los espacios que no alcanzaron a ver en vivo y en directo. No nos queda más sino agradecerles y enviarles un abrazo muy especial a Mauricio de Geraldine. Esperamos seguir en contacto a todas las bibliotecarias y bibliotecarios porque ha sido un espacio para mí pues muy inspirador y conmovedor ver esa fuerza de bibliotecarios que están haciendo tantas cosas que tienen sentido, que tienen afecto y que están hechas desde ahí, desde el sentido, el afecto y el compromiso que se escucha en la voz de cada uno de ustedes. Buenas noches para todas y todos y hasta mañana.